Comunicación. Comunicación. Comunicação. 통신, Communication. Comunicando Ando, un espacio para debatir sobre Territorios. género, medios, Ciudadanos. movimientos sociales y mucho más. Bienvenidos. Un saludo a todos los oyentes de Sintopía Radio Distancia Cero, la emisora de la Universidad Central. Bienvenidos a este espacio radial dedicado a conectar las líneas de profundización planteadas por el Departamento de Comunicación Social y Periodismo y la comunicación en sí, vista desde distintas temáticas. Hoy esta es nuestra tercera entrega de nuestro programa que ya iniciamos hace algunos días, y pues por supuesto siempre tenemos invitados muy especiales. Hoy nos acompañan los expertos Freddy Leonardo Reyes y Pablo Felipe Gómez. También está con nosotros, por supuesto, de la casa también, la profesora Luisa Fernanda Vallejo. Ella es docente de tiempo completo del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Bueno, voy a darle la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, Freddy Leonardo Reyes, que además tengo que decir es egresado unicentralista del programa de Comunicación Social y Periodismo. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Sí, egresado ya hace 20 años y bueno, feliz de estar en este espacio. Maravilloso. Pues yo tengo que decir, Freddy, me encantaría que usted se presentara y nos ampliara un poquito más. Comunicación Social y Periodismo, ¿y con qué seguimos? Bueno, después de que salí de la universidad, trabajé alrededor de 10 años con distintas organizaciones sociales, especialmente de carácter étnico, indígenas, afrodescendientes. Luego de una especie de crisis, porque en las organizaciones trabajaba el tema de derechos humanos y tenía que asistir a misiones humanitarias relacionadas con eventos disruptivos, fundamentalmente masacres. Entré como en una especie de crisis y entonces me alejé y me refugié en la literatura y entonces hice una maestría en literatura en donde seguí trabajando pues todos estos temas de violencia y luego retomando pues como esos temas que había tenido en la agenda de trabajo en la vida profesional. Hice un doctorado en ciencias sociales precisamente retomando el tema de las masacres y en especial estudié una masacre que fue la masacre del Alto Naya. Desde hace varios años entonces estoy dedicado pues a la investigación y a la docencia universitaria y bueno, pues trabajando todos estos temas relacionados con la memoria, con la violencia y de un tiempo para acá con la justicia transicional como una apuesta pues que tenemos en nuestro país. Bueno, Freddy ya nos está haciendo una pequeña introducción, aparte del perfil que ustedes ya escucharon, una breve introducción de lo que vamos a tener en este programa, a lo largo de este programa. Y también, pues obviamente quiero pedirle a la profesora Luisa Fernanda, que además de ser docente de tiempo completo aquí en la universidad, nos cuente un poquito de su carrera, de su recorrido académico y profesional. Tenemos una coincidencia con el profesor Freddy. Yo estudié literatura y después de graduarme y de trasegar un poco por algunos trabajos me vinculé con bienestar familiar en el departamento del Cauca, que fue un trabajo que definitivamente marca la toma de decisiones, comprender cómo las poblaciones son vulneradas y todos los procesos que hacen para generar condiciones de bienestar, articular, proteger la infancia, protegerse de los territorios, esfuerzos gigantes para montar escuelas, pelear al Estado sus cuotas de alimentación, las cuotas de docencia, recorrerse el Cauca desde esa mirada del bienestar familiar fue una experiencia sin igual, que me conlleva de manera posterior a estudiar una especialización en gestión de la organización
y esa especialización se va transformando cuando en la Universidad Autónoma de Occidente decidimos generar una serie de procesos de articulación con la población desplazada. Y yo estuve trabajando el desplazamiento forzado en Cali 5 o 6 años, comprendiendo sus procesos organizativos, sus quiebres, toda esta dinámica de afectación de las familias, de reubicación, de pérdida de sus entornos, cómo se reubica la gente que vive en los ríos en una ciudad como Cali. Entonces, todos esos extrañamientos, pero sus luchas por generar esa política del Estado y su reconocimiento, pues marcan mi posibilidad para seguir estudiando y darle continuidad a lo que hoy me compromete. En esta área de la academia, en esta parte de la educación, ¿no?, que nos tiene tan inmersos en ella. Pero bueno, tenemos desde la distancia también un invitado muy especial y es Pablo Felipe Gómez. Yo le voy a pedir el favor a Freddy que nos dé un breve perfil, que usted es el más cercano y con el que ha trabajado de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, por favor, vamos a presentarlo ya que no lo tenemos acá en el estudio, pero nos va a acompañar más adelante con algunas intervenciones. Sí, el profesor Pablo Felipe Gómez es también comunicador social de la Universidad Javeriana, pero con una vocación muy fuerte hacia la antropología. Entonces es magíster en antropología y doctor en antropología, y ha trabajado desde hace muchísimos años todo el tema de lo étnico, especialmente de lo indígena, en un primer momento tratando de comprender las reconfiguraciones étnicas y las reconfiguraciones identitarias del pueblo muisca, de toda la sabana cundiboyacense, y de un tiempo también para acá, pues trabajando todo este tema de la memoria relacionado con la violencia y con ese horizonte de la justicia transicional y lo que ocurre en el ámbito de la vida cotidiana. Es un profesor que efectivamente se enmarca dentro de estos estudios desde abajo, ¿cierto? Tratando de entender esas lógicas que se dan en la base de las comunidades, ¿cierto? Y por lo mismo su trabajo es muy etnográfico, muy de campo. Pues ya escuchamos a nuestros 3 invitados de hoy, Freddy Leonardo Reyes y Pablo Felipe Gómez, que nos acompañará también, y por supuesto la profesora Luisa Fernanda Vallejo. Hoy hablaremos de En nuestra sección hoy hablaremos de comunicación y movimientos sociales. Pero antes de entrar en materia, pues yo quisiera preguntarle a la profesora Luisa Fernanda para que nos oriente y nosotros podamos saber cómo se estudian los movimientos sociales desde la academia y cuál es su relación con la línea de comunicación y poder, que es una de las líneas que transversaliza nuestro programa. Los movimientos sociales configuran expresiones de grupos de población que se organizan con un fin. En tal sentido, configuran procesos que ameritan ser estudiados por sus cursos de acción colectiva y cómo esta acción colectiva se va transformando en un horizonte político. Y es a partir de esa, digamos, fortalecimiento de la acción política como comienzan a generar o a consolidar el sentido de sus luchas por reivindicaciones de diverso tipo, sean estas territoriales, sean educativas, sean por la construcción de la democracia. En ese sentido, hay una conexión muy fuerte porque la línea de poder y juego está muy interesada en comprender cómo se construyen procesos democráticos, teniendo en cuenta de que la democracia tiene un concepto, pero que en la vida real esta es maleable, está vulnerada y hay unas apuestas muy serias para edificar un país distinto.
Entonces es desde los sujetos sociales, desde una visión plural, centrada en sus territorios, si se quiere, o también dentro de procesos urbanos, como estamos haciendo este seguimiento y esta comprensión. También es muy importante mencionar que en todo este proceso lo que uno se encuentra es con una categoría muy fuerte que trabajamos nosotros, y es el poder. Es una categoría que a veces es difícil de manejar y de comprender, se le va a uno como entre los dedos de las manos, pero finalmente es una construcción que invita a consolidar procesos y a generar procesos de resistencia argumentados para consolidar otras miradas diferenciadas sobre el país que queremos. Hablo del país porque tenemos una apuesta muy fuerte por Latinoamérica, pero en el momento el que estamos viviendo es excepcional y hay que centrar la atención a comprender cómo se da este tránsito del conflicto o al posconflicto mediado por unos acuerdos de paz que han sido fracturados. Entonces, en ese sentido, la mirada de poder está centrada en procesos comunicativos veraces o a veces no tan veraces, y creemos que una alternativa para tensar las miradas de la violencia está en las apuestas que plantean los movimientos sociales organizados. Y en ese sentido, los estudiantes, ¿cómo han reaccionado a este tipo de investigación y de proceso que es el que ellos en sí desarrollan? Pues de hecho, en este momento estamos haciendo un seguimiento a 25 organizaciones sociales sobre sus procesos de comunicación en la red. Dado que no tenemos la posibilidad de movilizarnos a los territorios, estamos tratando de comprender los procesos de comunicación que denuncian y construyen visiones territoriales a partir de su propia acción política y de la manera como ésta es comunicada. Hemos encontrado cosas muy interesantes en la Perla del Pacífico, en Urabá, en Antioquia, y de manera interesante cómo lo que el país divide lo juntan estas organizaciones, y me refiero a esa mirada étnica, ¿sí? Todos ellos quedan articulados bajo una sombrilla, digámoslo, y ahora lo discutiremos conjuntamente en la mesa, de la interculturalidad. Y ellos creen en una democracia plural, pero también están luchando fuertemente por generar condiciones de calidad de vida o de mejores condiciones para la vida en los territorios. Bueno, esto también nos introduce para hablar de unas investigaciones, 2 investigaciones para ser más exactos, y las vamos a tomar como referencia, realizadas por nuestros expertos, los invitados de hoy, Pablo Gómez y Freddy Reyes. Una, conflictos, perdones y justicias, iniciativas de perspectivas étnicas, y una mirada crítica a los marcos temporales y normativos de la justicia transicional en Colombia. Profesor Freddy, pues estas investigaciones, ¿de dónde surgieron y para dónde van? Bueno, estas investigaciones arrancan en el año 2012-2013. Y las hemos materializado pues en varios proyectos de investigación, jugando pues con las lógicas institucionales, en donde no podemos tener proyectos de largo aliento, sino que necesitamos como empezar a desarrollarlo por fases. Y pues bueno, eso fue lo que hicimos dentro de una iniciativa que en términos generales denominamos perspectivas étnicas e iniciativas locales, una mirada crítica a los marcos temporales y normativos de la justicia transicional en Colombia. Este primer resultado rastreó concretamente 2 experiencias, ¿cierto? La primera en el Valle del Sibundoy con las poblaciones étnicas Kansá, y la segunda con el pueblo gitano o romaní, con 2 objetivos muy concretos. La justicia transicional tiene un marco en principio jurídico. Son normas jurídicas, en el caso colombiano la ley 975 y la 1448, que buscan en esencia aplicar pues, los famosos 3 principios de verdad, justicia y reparación,
e instaurar mecanismos para garantizar que no haya la repetición de las acciones victimizantes en un contexto de violencia, de lo que en Colombia denominamos el conflicto interno armado. Pero siendo un escenario jurídico que tiene impactos tanto políticos como sociales, pues efectivamente los estudios se abren y se escapan o desbordan, si se quiere, el tema de lo jurídico. Y nuestro objetivo en esencia a través de estas investigaciones, por un lado, es entender cómo la gente vive en el ámbito de su vida cotidiana pues estos procesos de justicia transicional. Y lo hemos hecho muy desde la perspectiva etnográfica, cómo la gente vive el asistir a una audiencia de justicia y paz, cómo la gente vive el tener que ir a una unidad de víctimas o a una unidad de restitución de tierras, porque pues al fin y al cabo la justicia transicional como un modelo globalizado pues tiene unas tecnologías que efectivamente se aplican a cada uno de los estados con las variaciones que da lugar, pero cómo lo experimenta la gente ya es otro asunto, ¿sí? De hecho, digamos, el trabajo continúa cuando en el marco de lo transicional que deriva de los acuerdos de La Habana se nos abren dos nuevos escenarios, que es la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. ¿Qué nos interesa a nosotros? Claro, ¿qué se dice en un escenario como la Comisión de la Verdad? Pero sobre todo, ¿qué vive la gente cuando acude a un escenario como la Comisión de la Verdad o la Justicia Especial para la Paz? Ese fue como un primer objetivo. Y un segundo objetivo grueso es entender que esa justicia transicional, que vuelvo y repito, es un modelo transnacional, es interpelada por otras formas, por otras prácticas que en la vida cotidiana tienen las comunidades para resolver precisamente sus conflictos. Y cómo esas formas, esas prácticas, esas otras formas de justicia terminan siendo más eficaces, terminan siendo más útiles, y reconocer esas experiencias nos puede ayudar realmente a tener referentes, tener modelos para realmente apostarle a un proceso realmente de paz. ¿Cuál es la tesis sintetizando? Que la justicia transicional no necesariamente resulta ser un mecanismo eficaz, ¿cierto?, para resolver los conflictos que se suscitan en la vida cotidiana, mientras estos otros mecanismos que no son reconocidos, sí. Y esa es la apuesta que nosotros tenemos en estas investigaciones, acercarnos a esas experiencias. Pues escuchándolo, profesor Freddy, uno pensaría, unas etnias organizadas, indígenas organizados en todo el sentido, con unos antepasados muy marcados, que han sido totalmente atropellados, porque es lo que hemos visto, han sido, y se les quiere además imponer, de cierta manera, una ley que ni siquiera para ellos es válida, que ellos ni siquiera a veces no entienden por qué ellos tienen que estar pidiendo algo que era de ellos, o que les tengan que restituir una tierra que era de ellos, que eran quienes lo cultivaban y no la maltrataban como se está haciendo ahora. Entonces, ¿cómo puede uno entender una concepción de estas y cómo hasta dónde puede uno llegar en esta investigación y cómo hacerles entender a ellos, ¿no? Porque definitivamente quedan como en un limbo. A ver, eso varía entre una etnia y otra. En el caso de los indígenas, por su misma tradición política, ellos saben muy bien jugar en el escenario político. Y efectivamente ellos interpelan una norma transicional, pero en ese ejercicio de interpelación también van construyendo los mecanismos para poder jugar con la norma transicional. Y ahí hay una ganancia que es propia de
de todo un constructo político y social que viene desde finales del siglo XIX, ¿cierto? Con la ley 89 de 1890. O sea, cómo efectivamente nos apropiamos de las normas que nos desconocen, que nos pueden discriminar, que nos pueden excluir, pero que al fin y al cabo nos reconocen como sujetos y nos apropiamos de ella para efectivamente agenciar pues nuestros propios intereses. Y eso ha ocurrido con los indígenas. Muy distinto, por ejemplo, que fue la experiencia que tuvimos en esta primera fase de investigación, ocurre con el pueblo romaní, con el pueblo gitano, que ha tenido otras estrategias. La estrategia de invisibilizarse, la estrategia de automarginarse, ¿cierto? Pero que en algún momento dado también quiere reclamar. Y claro, como no tiene esa tradición, como no tiene ese constructo, pues se entra a jugar de una manera asimétrica, ¿cierto? Entonces las experiencias efectivamente hay que mirarlas de manera contextual, ¿cierto? Dependiendo cada pueblo, cada comunidad, cada etnia. Más allá de que pudiésemos hacer unas generalizaciones, lo interesante del ejercicio etnográfico es que nos permite rastrear esas particularidades que caracterizan una dinámica particular propia. Claro que sí. Bueno, el profesor Pablo aquí también tiene una intervención que viene muy a propósito de lo que ya empezamos a comentar. Entonces vamos a escucharlo. El libro titulado De conflictos, perdones y justicias, iniciativas étnicas de paz en la Colombia transicional, es fruto de un proyecto de investigación que en su primera fase se llevó a cabo durante el año 2016. El proyecto se llamaba algo así como Iniciativas de Paz desde Perspectivas Étnicas, una mirada crítica a los marcos temporales y normativos de la justicia transicional en Colombia. ¿Qué se propuso, digamos, como objetivo? Básicamente, analizar las maneras en que organizaciones y comunidades étnicas que fuesen o no, porque no propiamente tendrían que haber sido dolientes de la violencia armada en Colombia, particularmente lo enfocamos con comunidades gitanas y la comunidad Kamsha, indígena del Sibundoy, digamos cómo ese tipo de comunidades confrontan los marcos interpretativos pues, de la justicia transicional, pero también cómo articulan en la vida cotidiana pues esas concepciones de la verdad, la justicia, la reparación y la resolución de conflictos. Es decir, la justicia transicional tiene unos conceptos base, pero resulta que para ser legitimados, aceptados social y culturalmente, pues hay que precisamente recabar en aquellas prácticas, aquellos significados que están precisamente inmersos en las comunidades. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la justicia transicional es una cantidad de mecanismos, de tecnologías globales que a veces se aplican indiscriminadamente sin tener en cuenta los contextos particulares de la sociedad, pues que va a entrar en una transición política. Pero de la misma forma, por ejemplo, la justicia transicional, por decir algo, propone que tiene que haber justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa precisamente no se basa en lo punitivo, no se basa en una venganza ya ejercida por el Estado, como diría en su momento Gilles Lipovetsky, sino que precisamente se basa en el equilibrio, en la compensación. ¿Qué nos interesaba a nosotros? Entonces mirar cuáles son esas concepciones y prácticas culturales y sociales, por ejemplo, del castigo, por ejemplo, de la compensación o de lo que las comunidades étnicas llaman la armonización. Es decir, escoger los conceptos básicos o centrales de la justicia transicional y tratar de llevarlos a su margen, llevarlos precisamente a una mirada crítica desde la vida cotidiana. ¿En qué puntos específicos, digamos, quisimos ahondar? En una primera medida, digamos, buscar escenarios cotidianos donde organizaciones y comunidades, digamos, cómo entendían esos conceptos de la verdad, de la justicia, la reparación, del castigo, de la armonización, lo que entendían por paz, por el asunto comunitario, la hospitalidad, es decir, todas las bases que nos permiten agenciar los conflictos mediados culturalmente. Pero en una segunda medida también comprender estas dinámicas pues, de las comunidades indígenas, las cuales también, digamos, han mantenido, han adaptado, han reinventado sistemas consuetudinarios de justicia propia, modos de resolución de conflictos,
porque eso, digamos, también nos puede dar una pista de qué tipo de instituciones, qué tipo de procesos, qué tipo de elementos podrían tener, digamos, procesos complementarios en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, que no solo pasen por las instancias oficiales, es decir, por la Comisión de la Verdad, por los tribunales especiales de justicia, sino que, por ejemplo, entender que si en el Sibundoy hubo victimización, pues las comunidades del Sibundoy también merecen que los procesos de reparación y de justicia hagan parte de eso, pues que llamamos los sistemas consuetudinarios de justicia. Para terminar esta parte de la intervención, diríamos que es porque también consideramos que desde 1991, con la proclamación pues de la constitución política que actualmente nos cobija, creemos que todavía para las comunidades étnicas hay, digamos, una deuda histórica, y es porque siguen en transición. ¿A qué nos referimos? A que la Constitución del 91 propuso, digamos, un marco para que a partir de ahí emergieran marcos jurídicos, normativos, nuevas instituciones que desde el Estado garantizaran la diversidad cultural, el respeto de los derechos colectivos de estos pueblos. Pero resulta que un escenario como el posconflicto nos muestra que todavía hay deudas pendientes, que todavía las paces territoriales no se están logrando, que no se están teniendo en cuenta las comunidades como sujetos colectivos de derecho, no hay consultas previas, y que por supuesto sus métodos de justicia, que implica inicialmente comprender la forma como ellos se relacionan entre seres humanos o con la naturaleza, pues al no tenerlas nosotros en cuenta, pues sencillamente tampoco pueden entrar, digamos, en estos marcos normativos de la transición. Eso es lo que principalmente quisimos elaborar. Bueno, para complementar y cerrar el marco investigativo que hemos venido trabajando con el profesor Pablo Felipe Gómez, tendría que decir que en una segunda fase nuestro grupo, nuestra unidad de análisis se concentró en los desmovilizados de las FARC. Estuvimos trabajando en zonas veredales y entendiendo cómo unos sujetos que dejan las armas entienden no solamente un proceso de negociación, ¿cierto? Que entre otras cosas, pues ellos conocen un marco general, pero que desconocen la particularidad concreta del acuerdo, ¿cierto? Pero sobre todo nos interesó comprender cómo ellos viven su propia transición. Solamente para mencionar un asunto anecdótico, conversando con varios de los guerrilleros pues, desmovilizados en la zona veredal de Icononso, muchos nos comentaban que nunca habían tenido un acercamiento a una ciudad como Bogotá o a una... Es decir, ellos también tienen un imaginario, ¿cierto?, de lo que debería ser el futuro, ¿cierto? Y nos interesó comprender cómo ese sujeto, ¿cierto?, experimenta, ¿sí?, un proceso de desmovilización y la transición que ello implica. Y en el momento, este año, volvimos nuevamente al tema de lo étnico y estamos rastreando nuevamente en el marco de lo territorial y de los conflictos territoriales, ¿cierto?, una experiencia que se registra en el Cauca, en Caldono, ¿sí?, con un movimiento, con una organización que son los hijos de Quintín Lame, ¿sí?, entendiendo, y ahorita la profesora Luisa nos podrá ampliar el asunto, cómo se viven esas tensiones en un departamento que ha sido emblemático respecto al tema de lo territorial, ¿cierto?, en donde hay desmovilización, pero también hay disidencia, en donde los conflictos por el territorio se mantienen porque hay unos factores estructurales que también se mantienen, y en donde la gente vuelve y juega en la vida cotidiana, apela a sus prácticas para tratar de resolver
digamos, una serie de situaciones, ¿cierto? En donde no encuentran necesariamente cabida en aquello que denominamos justicia transicional. Bueno, y siguiendo, y en ese escenario, yo le doy la palabra a Luisa Fernanda para que ella nos haga una breve referencia a esta investigación. Escenario político de autogobierno democrático, el caso de la cumbre agraria, étnica y popular. Bien, la cumbre agraria obedece a un proceso que aglutina muchas trayectorias de lucha y de problematización de los problemas estructurales del país. La cumbre aglutina organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas. Fíjate lo particular, no aglutina gente del pueblo ron, pero de todas formas aquí hay una diversidad que parece que esta apuesta a la cumbre articula lo que se divide constitucionalmente. En ese sentido, lo que hay es una apuesta para hacer no una revolución, porque estos seres que se articulan en la cumbre agraria están apostando por un desarrollo social pacífico, gradual, evolutivo, que busca que siempre haya un beneficio para la mayor cantidad de gente en el mayor tiempo posible. En esa mirada es muy importante porque esa beligerancia a la cual nuestro país se ha acostumbrado, nosotros hemos vivido casi, no sé, profesor Freddy, Ángela, más de 2 siglos de guerras permanentes, y de pronto emergen los movimientos que no le apuestan a la lucha armada, sino a la construcción pacífica territorial y de apuestas de equidad. En ese sentido, coincido con la investigación que hacen los profesores, en el sentido en que hay una defensa total de los derechos colectivos, ¿sí? Y esto nos ubica en las raíces de un país plural, ¿sí? Que aunque constitucionalmente seamos multiétnicos y demasiado plurales, pues la realidad centrada en lo local no acepta la pluralidad. Esa es una condición que ha sido sacrificada por muchas circunstancias, intereses, leyes, miradas territoriales. Estamos inmersos, en el caso de la cumbre agraria, en unas lógicas del desarrollo donde hay unos procesos de exclusión que ya han sido, digámoslo así, como concertados, y donde el ser humano es de menor valía si se es campesino, si se es indígena. Entonces, ahí hay como unas asentadas discriminaciones y desvalorizaciones de gente que tiene una capacidad de luchar pacíficamente por otro país. Entonces creo que en lo que llevamos conversando en estas 2 investigaciones, nuestras miradas se meten en lo profundo de la Colombia, que a veces no conocemos, y es la Colombia que ha sufrido todos los conflictos. ¿Cuál es el elemento común o los elementos comunes que podemos encontrar? Porque estamos hablando de indígenas, campesinos, movimientos, pero ¿qué los hace comunes entre ellos? Pues creo que hay muchos movimientos, ¿no? Los movimientos de estudiantes, los movimientos feministas, los LGTB, todos son muy importantes. Existiría una clasificación gruesa que serían los movimientos territoriales. No obstante, hay una valoración que surge desde García Linera y de Almeida. Ellos hablan de los movimientos policlasistas, en el sentido en que articulan muchas diferencias, lo urbano y lo rural, procesos indígenas como los que he referido, afros, inclusive involucran estudiantes, universidades. Esa posibilidad plural de articulación creo que sería la categoría que mejor podría definir en mi caso la cumbre agraria. Y ahí voy a hacer una breve referencia a los tipos de movimientos que están, digamos, contemplados dentro de esta categoría. Estarían los movimientos comunitarios, como las pobladas de México, los campesinos sin tierra en el Brasil, las luchas en cultura en Argentina, todas las comunidades campesinas indígenas de Guatemala, Argentina y Perú. Hablamos también de las luchas por los territorios y la autonomía del gobierno, y estamos hablando específicamente de los movimientos zapatistas, ¿sí?
Fíjense que en la lista que llevamos hasta ahora todos están luchando por una democracia plural, no por las armas. Hay una lucha por el territorio con la incidencia política y en el país y en el continente que está dada para la Federación Nacional del Paraguay y por el movimiento campesino sin tierra. Estos trabajan apalancados en redes sociales muy valiosas que los articulan. Entonces, la lucha local territorial se transforma en una lucha continental, que eso es muy interesante. De todas maneras, si los problemas son locales, no podemos perder de vista toda una composición global que articula lógicas del desarrollo y miradas hegemónicas. Y dos más, por ir cerrando, los procesos de ocupación de tierra que se han dado en México desde 1930, en la Revolución del 52 en Guatemala. Es decir, no estamos ante la emergencia de un problema nuevo, estamos trabajando nuevas miradas sobre problemas sedimentados que ocultan procesos que comienzan a ser develados y develados con resistencias pacíficas que han costado, para el caso colombiano y de la cumbre agraria, el asesinato de más de 162 líderes en 18 meses. Eso es, digamos, muy cuestionable de un país que se dice que es político y nos invita a reflexionar sobre las profundas tensiones que están ocurriendo en los territorios en Colombia. Un aspecto clave para complementar lo que señala la profesora Luisa Fernanda en relación con la justicia transicional. Cuando uno piensa el tema de justicia transicional, piensa en una transformación estructural de ese Estado que efectivamente busca garantizar esos principios de verdad, justicia, reparación. Pero si uno rastrea las distintas experiencias, y el caso colombiano no va a ser la excepción, en donde efectivamente se ha aplicado la justicia transicional, resulta que esos mecanismos transnacionales, esos dispositivos transnacionales, cierto, y globalizados de justicia transicional, no rayan con un modelo económico. Y ahí es donde está un elemento sustancial. ¿Por qué? Porque efectivamente no implican una transformación, ¿cierto?, de un modelo económico que, entre otras, pues, está ahí buena parte de nuestros conflictos relacionados con el territorio. De hecho, en las experiencias que se han tenido en países como Sudáfrica, por el contrario, digamos, ese modelo económico se ha afianzado, ¿sí? Y lo que cambian son, si se quiere, las categorías con que leemos esas realidades. Entonces ya no hay apartheid. Bueno, pero efectivamente cambió la situación de la población que histórica y sistemáticamente había sido segregada. No cambió. En Colombia, en el caso colombiano, lo que no podemos perder de vista es que esas luchas por el tema territorial pasan por una agenda que está claramente definida: proyectos agroindustriales, proyectos mineros y proyectos mineroenergéticos. Y que vuelve y juega. Parecieran no entrar dentro de esta agenda de justicia transicional, cuando efectivamente son el centro de discusión. Creo que son también conflictos de larga duración. El conflicto agrario se inicia en 1920. ¿Sí? Con unas secuelas muy fuertes y también con unos procesos de resistencia que se van vigorizando con el tiempo. El conflicto armado interno que inicia en 1960 y que, aunque estamos en un proceso de negociación, se complejiza, se profundiza con el narcotráfico desde 1980. Y esa es una amalgama muy fuerte digamos, de control territorial, de obediencia impuesta, de silenciamiento, y pues finalmente tocamos el punto álgido, y es que en 1990 apropiamos un modelo de desarrollo neoliberal global que desconoce los problemas territoriales y rurales. Bueno, yo quiero, antes de hacer una pausa, voy a dejar una pregunta en el aire para que ustedes
por favor me la contesten. Y en un panorama general, ¿cuál sería ese sentido de la acción política que motiva las luchas de los movimientos sociales? Y hablemoslo en Latinoamérica. Dejémosla ahí y ya regresamos. Estás escuchando Sintopía Radio, Distancia Cero. ¿Quieres saber sobre Territorios, Movimientos sociales. género. política? Te invitamos a escuchar Comunicando Ando, un programa diseñado desde un enfoque comunicativo. Te esperamos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde en Sintopía Radio, Distancia Cero, la emisora de la Universidad Central. Seguimos aquí en Sintopía Radio Distancia Cero, la emisora de la Universidad Central. Hoy en compañía de la profesora Luisa Fernanda Vallejo, del profesor Freddy y del profesor Pablo, que nos acompaña desde la distancia, pero también está con nosotros aportando en este importante tema. Y la pregunta con la que queremos tomar esta otra parte del programa: en un panorama general, ¿cuál sería el sentido de la acción política que motiva las luchas de los movimientos sociales en Latinoamérica? Pues de manera gruesa podríamos pensar que es la implementación del modelo de desarrollo neoliberal, que no concibe otras posibilidades para la producción, que sataniza, por ejemplo, las propuestas del cultivo de la coca, que es una planta sagrada y que tiene unos usos rituales que son consustanciales a las vidas de ciertas comunidades y que hacen parte de sus acervos culturales. Entonces, esa mirada hegemónica que no permite, digamos, la rearticulación de los tejidos porosos. Cuando me refiero a porosos es porque somos diversos, plurales. Eso ha afectado mucho. El mismo, por ejemplo, esta mirada capitalista homogeniza los territorios y la producción, que es un punto de lucha en la cumbre agraria. Y hay una apuesta de resistencia muy interesante, y es la producción agrícola, pero desde otras formas de producción que no son las industrializadas, y hay un movimiento que conecta la vida campesina con la producción de la agroecología. Entonces, esa mirada como tan frágil que se tiene de que la lucha se da por la protesta social, no, hay unos sedimentos poderosos que residen en el sustento de la producción, de la nacionalización de ciertos productos, de revalorizar la capacidad productiva que se tiene, la capacidad educativa, y cuando me refiero a educación es la educación diversa, ¿sí? También hay unas apuestas muy interesantes de control territorial que no son violentas. En el caso de la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, y una figura que se apropia por los campesinos y es su Guardia Campesina. Es decir, creo que hay que abrir de manera propositiva los ojos a una serie de luchas y de acervos culturales que han sido invisibilizados y que han estado ahí pujando por algo que se llama equidad y justicia social. Creo que lo que nos podría conectar es cómo estos grupos de población, a partir de sus constructos, están generando un cuestionamiento a los procesos de dominación, ¿sí? Para transformar el Estado a partir de consensos y de figuras no modernas, no hegemónicas. Yo creo que ahí hay una talanquera para que el país acepte lo mejor que tiene, y es su construcción diversa. En tal sentido estamos en un juego de poder muy interesante, y algo en el caso de la cumbre, no sé, profesor Freddy, de las comunidades indígenas, pues la cumbre agraria no niega al Estado, porque ellos quieren ser parte del Estado. Después del Estado podría haber otras configuraciones para ordenar un país. Entre tanto, ellos defienden un Estado más democrático, más plural, y un Estado que no sea monocultural, sino intercultural. Esas son apuestas bravas de construcción política que se visualizan en la protesta, en la acción colectiva. En el caso de la cumbre, yo sí creo que ellos llevan un proceso de maduración de sus apuestas políticas,
de más de 40, 50 años, así que la Cumbre Agraria no nació ayer. Recoge el acervo cultural y el sentido de las luchas para repensar el país y nos permite ciertos cuestionamientos fuertes. Entonces se podría decir que en ese contexto se entiende la acción política de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, como lo está describiendo de esa manera Luisa Fernanda, a partir de una construcción diversa, como dice, para ordenar un país, ¿cierto? Para que de verdad se vea la democracia, para que se cumpla, digámoslo así. ¿Se puede ser valorada como un movimiento social rural? No, son rurales, pero su visión es global, ¿sí? La apuesta del desarrollo está articulando derechos de cuarta, quinta y sexta generación. Por ejemplo, la Cumbre Agraria, uno de sus sentidos de la lucha es la defensa de los territorios, de la riqueza territorial del país. Estamos hablando de las fuentes hídricas, de bosques, en fin, de una apuesta distinta que reclama los derechos de quinta generación. Entonces, no es solamente la racialización con que se lee el país, sino que hay unas apuestas. Y la otra cosa es que esta gente sí ha sufrido en carne propia las violencias de los secuestros, la violencia sexual, los atentados terroristas, las minas antipersonales, las acciones bélicas. Estamos hablando de 1970, en recuento de múltiples violencias, reclutamiento ilícito, ataque a los bienes civiles, desplazamiento forzado. Esa es una deuda histórica que tiene el país con estas comunidades que no se han silenciado. Están hechas de madera fina. Estas comunidades parecen labradas de sándalo, no se rinden y nos abren la posibilidad para leer un nuevo país. Quisiera solamente mencionar un dato. Una de las luchas que ellos tienen es frente a la minería. Un dato, tenemos concesionados 347 títulos mineros en los páramos del país. Ellos defienden los páramos. Sin páramos no hay agua. Esa mirada territorial no es para beneficiarse de ellos. Ellos tienen una mirada, digamos, más grande, más general, y allá hay una apuesta muy fuerte frente a la concesión de páramos en la minería ilegal. La defensa de los ríos. Cuando se le concede a la agencia humana Río Atrato, esa es una pelea que lleva 5, 6, 7 años. ¿Usted qué hace sin el río Atrato? ¿Qué hace sin el río Amazonas? Entonces, la mirada de ellos supera la mirada del presupuesto, la mirada de la escuela, y creo que están en una mirada más centrada de lo territorial, en términos que si afectas un recurso, afectas la posibilidad de vida en el planeta. Muy bien, pues esto me da pie para que escuchemos nuevamente al profesor Pablo, quien nos hace, en esa investigación, nos habla también de la violencia, ¿verdad? Pues escuchémoslo. A nivel general, ¿qué nos interesó muchísimo de la región, pues, del Alto Sibundoy, ¿no? Recordemos que el Sibundoy hace parte, pues, de lo que llamamos el Alto Putumayo, es la región del Piedemonte, es decir, que conecta lo andino con lo selvático sin ser selvático. Es un punto que históricamente, pues, efectivamente fue de transición entre esos dos mundos geográficos y culturales. Pero, ¿qué nos interesaba? Digamos, explorar algo que en la investigación hemos querido proponer conceptualmente como acomodamientos, es decir, aquellas maneras creativas en que, digamos, a medida que van pasando diferentes estructuras históricas, pues empiezan a haber, digamos, tensiones, nuevos modelos de apropiación y reordenamiento territorial, tensiones culturales, novedosas formas de dominación, pero también consecuentemente emergentes manifestaciones, pues, de resistencia, disidencia y armonización. ¿Qué es lo que encontramos entonces en el Sibundoy? Que ha sido un territorio como múltiples en Colombia que han sufrido varias transiciones políticas, por lo menos en escala regional. ¿A qué nos referimos? Efectivamente fue un territorio que, como todo lo que hoy día conocemos como Colombia, atravesó, digamos, las estructuras de la conquista, de la dominación colonial. Después va a sufrir un proceso, digamos, durante la postindependencia y primera república,
Pues bueno, un acomodamiento territorial, unas misiones evangelizadoras que fueron supremamente también violentas, y lo hablamos desde el punto de vista pues de haber, digamos, confrontado y de haber requete configurado, digamos, toda la estructura cultural, social y política de estas comunidades, acompañada, por supuesto, por procesos de gran explotación económica. La explotación cauchera amazónica, y por supuesto la integración de estas comunidades de una manera, digamos, obligada, a ser la mano de obra de ese país que se abría efectivamente a las políticas liberales y el capitalismo. Para terminar, por supuesto, siendo una región que, aunque es de un bajo índice de victimización, pues según los indicadores de las instituciones estatales colombianas, no significa que como comunidad no nos sirva de ejemplo para entender cuáles son esos retos del posconflicto. Aquí se plantean dos en particular. El primero, como el de todas las comunidades indígenas. ¿Qué ocurre cuando los sistemas de justicia propia indígena pues tienen que dialogar con la justicia ordinaria, con los sistemas occidentales jurídicos, para lograr precisamente unos acuerdos, unos acomodamientos que den lugar a formas que respeten tanto lo global como lo local de la transición política? Pero en segundo lugar, porque la victimización que sufren estas comunidades en particular es porque migran fuera de su territorio. Entonces las comunidades que han sido violentadas en Sibundoy por actores armados no se hicieron víctimas en Sibundoy, se hicieron víctimas fuera de este territorio, pero lo cual nos permite, al aplicar nuestro modelo analítico, pues inferir que no significa que por eso no hayan habido unas violencias estructurales, un abandono estatal, unas políticas aplicadas, como decíamos, en varios periodos históricos que hicieron pues de esta zona más bien la obtención de una mano de obra que se acomodó al libre albedrío pues de evangelizadores, conquistadores, empresarios, colonos, nuevos colonos y por supuesto los actores armados. Pero lo bonito no es quedarnos en seguir comprendiendo el conflicto, sino precisamente aquellas instituciones, aquello que guardan las culturas para solucionar sus conflictos. Por ejemplo, nadie sabe, o muy pocas personas en Colombia, nos consta porque habían más extranjeros que colombianos disfrutando el Bexnaté. El Bexnaté es el carnaval o festival del perdón, se celebra el lunes previa al miércoles de ceniza cada año, en un cierre pues profano, ritual, como sucede en muchos carnavales. Y bueno, a grandes rasgos, aunque es complicado entenderlo si no hablamos Kamsá, es una festividad hecha precisamente para armonizar las relaciones, no solamente para perdonar, que eso es una concepción católica, obviamente instaurada, pero adaptada por los Kamsá, sino también para prevenir los conflictos, para encontrarse en familia, para reanudar los lazos de la hospitalidad, del compartir la comida, de compartir nuevamente con el territorio, de renovar ese ciclo agrícola y por ende garantizar pues lo que hoy día, digamos, se ha convertido en el pilar filosófico o la propuesta grande de muchos grupos étnicos, digamos, prehispánicos, pero también precoloniales en todo el mundo, y es el concepto del buen vivir. Entonces, bueno, ahí por lo menos vamos dejando estos apuntes, ojalá para que la gente se anime. El libro pues ya está a punto de salir y invitamos, bueno, a todos los oyentes para que en un momento dado pues puedan dialogar con esta obra. Creemos que es muy importante, ya que en el escenario de la cultura o de la justicia transicional nos enfocamos demasiado en lo jurídico, nos estamos enfocando demasiado si las cosas pegan o no con la constitución política, y a veces hay que dejar de ser tan leguleyos. Tenemos que volvernos a preguntar si una sociedad como la colombiana, que está en una transición política, ¿acaso no merece revisar las formas propias, locales, las más cotidianas que tenemos de solucionar los conflictos, de saber cuáles son las verdades, de cómo tramitamos con el pasado, cómo ese pasado lo concebimos para seguir hacia adelante o en el tiempo encaracolado, como lo manejan muchas culturas indígenas o afrocolombianas en nuestro territorio? Ese es el que consideramos es el principal aporte pues, de la investigación que hemos venido realizando y que además anunciamos tiene una segunda y tercera fase que, bueno, prontamente seguiremos compartiendo los resultados. Los 6 minutos. Bueno, pues creo que el tiempo va corriendo, ¿cierto? Yo lo que quisiera, y casi que a manera de cierre, señalar
es que efectivamente en Colombia encontramos a través de las prácticas sociales, de las prácticas culturales, una cantidad de ejemplos que nos invitan a que literalmente los revisemos y reflexionemos sobre ellos, porque son ejemplos que nos enseñan que efectivamente podemos llegar a resolver nuestros conflictos de una forma distinta a la violencia directa. Pero también nos invitan a replantear, digamos, unos modelos de justicia con los que hemos crecido, ¿cierto? Y en donde en esencia lo que buscamos es lo punitivo, la venganza, no la armonización, no el equilibrio. Se nos queda en el tintero, por ejemplo, hablar de la crise romaní, que fue otra de las experiencias que seguimos en el marco de la investigación, ¿cierto? Creo que daría para otro programa. Por supuesto. Pero hay que, la invitación es rastrear esas experiencias, ¿cierto? Que están en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito de las comunidades y que resultan ser muy aleccionadoras, ¿cierto? De las cuales debemos aprender si es que de verdad el día de mañana queremos tener un país que anhela construir paz. Profesora Luisa, para cerrar. Para cerrar, podríamos decir que la cumbre agraria plantea el concepto de justicia social directamente relacionado con los problemas estructurales de distribución inequitativa de la tierra, la afectación del bien común y las múltiples violencias que han desvertebrado el tejido social, generando inequidad, pobreza y despojo. Fundamentalmente lo que ellos están planteando es que haya una dinamización de unos procesos de justicia que se necesitan para transformar ciertas prácticas relacionadas con la redistribución y el reconocimiento en los marcos legales de estos sujetos. Pero, digamos, el reto es si esta justicia social emancipadora podrá, digamos, erosionar los marcos jurídicos sedimentados en nuestro país. Esa nueva alternativa pues, nos está planteando como una concepción bidimensional de la justicia social, en tanto se integran reivindicaciones defendibles, ¿sí? Lo que pide la cumbre no es indefendible, lo que piden los canadienses no es indefendible. Ellos tienen como sedimentos, creo yo, una igualdad social, una estructura de reconocimiento de la diferencia. Quisiera cerrar diciendo que es a partir de un enfoque integrado que armonice ambas dimensiones de la justicia social como podremos encontrar salida para pensar el marco del posacuerdo. Por supuesto. Bueno, se nos acabó definitivamente el tiempo. Quedamos pendientes para otro programa, cordialísimamente invitados. Cuento ya con la profesora Luisa Fernanda, con el profesor Freddy y esperemos que en la próxima ocasión nos acompañe acá de manera presente el profesor Pablo. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Un agradecimiento pues muy especial por compartir todas estas conceptos y todas estas investigaciones, además que ustedes están adelantando. Quedan muchas preguntas en el aire, quedan muchas cosas como para resolver. Nos acompañaron hoy Natalie Serrano en la producción periodística, Andrés Niño en la producción técnica y quien les habla, Ángela Plaza Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Quieres saber sobre Territorios, movimientos sociales, género, política? Te invitamos a escuchar Comunicando Ando, un programa diseñado desde un enfoque comunicativo. Te esperamos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde en Sintopía Radio, Distancia Cero, la emisora de la Universidad Central. Comunicación. 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 통신. Communication.
Aquí finaliza Comunicando Ando, un espacio para debatir sobre Territorios. género, medios Ciudadanos. movimientos sociales. y mucho más. Nos escuchamos en 8 días.